Tito 2:11 nos dice así la Escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque este día nos has reunido, nos has traído, nos has hecho esta invitación, Señor, a entrar a tu presencia, a poder alabarte, bendecirte a través de nuestras alabanzas y de estos frutos de labios que han confesado tu nombre. Te damos gracias, Señor, por eso, porque estás aquí en medio nuestro, estás pastoreando nuestras vidas y tu palabra, Señor, nos hace bien. En esta tarde te pido, Señor, que cumplas como siempre el propósito en nuestros corazones para lo cual la envías. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Lo que estos pasajes que leímos nosotros nos dicen básicamente es que Dios ha querido manifestar o hacer notoria su amor, manifestar, demostrar su amor al mundo, dándonos como regalo la posibilidad y la oportunidad de ser salvos. La salvación es la libertad que Dios le da al creyente de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Esa es la salvación. Y esto ocurre cuando nosotros creemos o depositamos nuestra fe en el sacrificio de Cristo. Eso nosotros lo sabemos. Entonces debemos creer, ¿no es cierto?, en el sacrificio de Cristo, que cuando estaba en la cruz, Cristo estaba tomando nuestro lugar. Eran mis pecados, eran mis transgresiones las que estaban colocadas sobre Él y estaban siendo castigadas allí en la cruz. Y Él tomó entonces nuestro lugar. Quiero hablar en esta tarde un poco acerca de la gracia de Dios, de ese favor que Dios nos da a todos nosotros, ese regalo inmerecido que Dios le da al hombre, sin que nosotros tengamos ningún mérito, sin que haya en nosotros ninguna cualidad, ninguna aptitud como para poder recibir ese regalo. Porque la salvación y la gracia que Dios nos da son regalos, son dádivas de parte de Dios que nosotros no la merecemos. Es un regalo inmerecido. De hecho, eso significa gracia, es un favor de Dios que nosotros no merecemos sin que exista ningún tipo de mérito en nosotros. Pero la palabra gracia en la Biblia tiene varias acepciones. Por ejemplo, la calidez de una persona, la amabilidad. A esas cosas se le llama gracia. La gente, cuando ve una persona amable, que es tranquila, que es dócil, dice, esta persona tiene una gracia especial, tiene algo especial. Aunque eso es el fruto del Espíritu manifestado en nosotros. En la paz, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, es el fruto del Espíritu que se manifiesta, y Dios también, a través del fruto del Espíritu, Dios derrama gracia sobre las personas. Y la gracia de Dios puede abrirle puerta a una persona en el trabajo, para llegar a algún lugar, en medio de una situación diferente. La gracia de Dios nos puede abrir también puertas. Recuerde usted la vida de José. La Biblia dice que en el lugar donde él iba, la gracia de Dios estaba sobre él, y también Dios le abría puertas en la cárcel, en la casa de Potifar, delante de Faraón. Pero donde él iba, entonces la gracia de Dios le abría puertas y lo posicionaba en un lugar. Pablo usa la palabra gracia muchas veces para hablar también de la bendición, el deseo de que Dios favorezca y guíe a los siervos de Dios. Cuando hace sus salutaciones, Pablo dice que la gracia de Dios esté con vosotros, que el favor de Dios los guíe. Entonces la gracia es un instrumento que Dios utiliza para también darnos la salvación a nosotros, a la raza humana. Dios nos ha dado la salvación por medio de esa gracia, de ese favor que nosotros no merecíamos. Bien dice Pablo en el libro de Efesios que
Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, hablando de la salvación, que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, dice en otra ocasión Pablo, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Ese regalo de Dios, pero tenemos nosotros un problema, que la gracia de Dios no solamente es el medio que Dios utiliza para darnos la salvación, sino que también la gracia es la que a nosotros nos sostiene, nos ayuda a perseverar en la vida cristiana. La gracia de Dios es la que nos fortalece, la que nos guía. Su gracia es la que nos alienta, la que nos mantiene, nos sostiene incluso, nos afirma. Su gracia es la que nos tiene el día de hoy aquí en este lugar. Es el favor de Dios que nosotros no merecemos, y como bien lo dice la palabra gracia, el concepto gracia es algo que nosotros no merecemos. No estamos aquí por nuestras cualidades, por nuestras capacidades, no estamos aquí por nuestra fuerza, ni siquiera por las cosas que hagamos bien. Estamos aquí porque simplemente la gracia de Dios se ha derramado sobre nuestras vidas y podemos ver ese favor manifestado. Entonces, la gracia se hace notoria en las personas, la gracia de Dios. Dice la Escritura que cuando el Evangelio llegó a Antioquía, los apóstoles le llega la noticia de que el favor de Dios estaba allí derramándose en la iglesia. Entonces mandan a Bernabé para que vaya a ver qué pasaba allí. Y dice que cuando llegó vio la gracia de Dios y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La gracia del Señor era notoria, se podía ver. Bernabé la vio, y eso mismo también hizo que fuera a donde Pablo y lo buscara a Saulo allá en Tarso para ayudarlo. Pero la gracia de Dios también tiene un problema, y es los extremos que hoy día giran en torno al favor de Dios y a este regalo gratuito que Dios nos ha dado. Hay dos extremos con respecto a la gracia y al favor de Dios. Uno de ellos es el legalismo, que es el intento por parte de los hombres de ganarse el favor de Dios por medio de la obediencia estricta a algunas reglas y normas que se imponen. Y por otro lado tenemos el antinomianismo, lo que se conoce como el libertinaje, que es precisamente todo lo contrario, es la actitud o es la enseñanza que afirma que podemos relacionarnos con Dios sin necesidad de guardar estrictamente su palabra, que podemos relacionarnos con Dios y vivir como nosotros queramos. Pero ambas posturas son ambos extremos de la gracia que le hacen daño a la iglesia del Señor. Hoy día yo quiero enfocarme un poco en el primero de ellos, que es el legalismo, que es el intento por parte de los hombres de ganarse el favor de Dios por medio de las cosas que nosotros hacemos. Entonces hacemos ver a Dios como un deudor nuestro, como que si yo me porto bien, cumplo con ciertas normas que están establecidas y hago ciertas cosas, entonces deduzco que me tiene que ir bien, porque estoy bien. Pero nosotros podemos ver que en la vida de muchos creyentes, de los mismos apóstoles, no fue una vida próspera ni fructífera, y eran hombres que se conducían con temor de Dios y en rectitud. Job es un ejemplo de eso también, que siendo un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, le vino una gran cantidad de calamidades en su vida, y no era porque estaba mal. Entonces, a veces hemos atribuido que si nosotros hacemos ciertas cosas, incluso en la mañana, una persona, un cristiano que ora en la mañana, tiene su devocional, lee la Escritura por un momento, tenemos ese pensamiento y decimos, hoy día me va a ir bien. Como si Dios es deudor nuestro y por el hecho de hacer lo que debemos hacer nos tiene que ir bien. Pero no necesariamente es así.
vamos a ver algunas cosas que no son legalismo. Querer crecer en santidad cada día, apartándonos del mal, eso no es legalismo. Eso es lo que debemos hacer, ya que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Dios quiere que nosotros nos santifiquemos. Tomar en serio la palabra de Dios y tratar de cumplirla teniendo como una norma de fe y de conducta, eso no es ser legalista. Tenemos que hacerlo. El Señor Jesucristo dijo que si le amamos a Él debemos guardar sus mandamientos. Poner límites a nuestra libertad en Cristo por amor a nuestros hermanos tampoco es ser legalista, porque debe primar el amor. Jesús dijo que debemos amar a nuestro prójimo así como nosotros mismos, como nos amamos a nosotros mismos. Por lo tanto, no es legalismo limitar mi libertad en Cristo por amor a mi hermano débil. Vamos a ver el comportamiento del legalismo en la iglesia y qué nos dice la Biblia y ese peligro que representan los extremos. En el libro de Marcos, capítulo 7, versículo 1, dice la Biblia: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavada, los condenaban. Nosotros podríamos pensar que los herodianos y los saduceos, que representaban a un grupo político religioso más liberal de esos tiempos, hubieran sido los enemigos más férreos que tuviera Jesús en su ministerio. Sin embargo, los enemigos que él tenía no eran ellos, sino precisamente quienes eran más apegados o más estrictos con la ley de Moisés, los fariseos y los escribas, que tenían mucho más conocimiento y guardaban la ley de Moisés. Los liberales eran los herodianos y los saduceos, pero Jesús no tuvo muchos problemas con ellos, sino precisamente con este grupo que eran los fariseos y los escribas, que eran los opositores, que tenían apariencia de piedad y se preocupaban de la vestimenta, del lavamiento de las manos, de las cosas visibles, de lo externo y del cumplimiento de la ley. Ellos eran observadores de la ley, eran personas de letra. Y dice el versículo 3, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Nosotros necesitamos lavarnos las manos por un tema de higiene, pero ellos no lo hacían por un tema de higiene, sino porque le asignaban al hecho de lavarse las manos un poder espiritual. Había algo en el lavamiento de las manos y ellos habían creado reglas de lavamientos atribuyéndole actos espirituales al hecho de lavarse las manos cada vez que ellos iban a la plaza, comían algo o hacían cualquier otra cosa. Pero no era simplemente meter las manos y lavárselas, sino que era todo un ritual que tenía el lavamiento de las manos. Tenían que ponerla hacia arriba, con la otra mano tirarle agua. La mano no podía, el agua no podía tocar sus brazos, sino que después tenían que volver las manos hacia abajo, se tiraban agua, tenían que llegar a la punta de los dedos y así lo hacían 3 veces o 4 veces para que quedaran limpios. Y si alguien no hacía ese ritual, porque es el problema del legalismo, cuando una persona adquiere ciertas formas de conducta, entonces quiere que todos lo hagan igual. Y cuando una persona no lo hace, entonces ya esa persona pasa a ser un carnal, pasa a ser un mundano, pasa a ser alguien que no está a la altura de él. El problema que tiene el legalismo es que es la forma de ocultar muchas veces el orgullo humano, porque nos elevamos por el simple hecho de guardar ciertas normas, nos elevamos por sobre nuestros hermanos. Entonces todo el que no hace lo que nosotros creemos que debiera hacerse es carnal o es simplemente un
mundano, o como ellos le llamaban, paganos. Entonces, ellos decían, los escribas habían escrito incluso en los comentarios, que era la ley oral que tenían los ancianos, que Jesús le llama los mandamientos de hombre, que era la Misna, y allí ellos habían escrito que una persona que no se lavaba las manos podía no solamente acarrear maldición para su vida, sino que abría puertas incluso para los demonios, para que entraran a sus hogares. Por eso ellos observaban de forma tan estricta la ley, lo que eran los fariseos y los escribas. Ellos habían desmenuzado la ley a tal punto que ellos querían abarcar todas las situaciones posibles en las que un hombre pudiera incurrir. Cuando la Biblia decía que debían guardar, por ejemplo, el día sábado, alrededor de ese mandamiento, los escribas habían puesto 1500 reglas. Ellos habían determinado lo que era el trabajo, lo que era caminar, cuánto se podía caminar, cuánto peso se podía llevar, si se debía sacar o no un animal cuando caía en una zanja en el día de reposo. Todo lo que se podía hacer en el día de reposo, ellos lo habían desmenuzado a tal punto que habían abarcado todos los aspectos que pudieran cubrir la vida de una persona normal. El problema era que a esas cosas ellos le daban un auge mayor que los mandamientos de Dios. Eran más estrictos y más celosos en esas cosas que en la ley misma, que en el mandamiento de Dios. Y ese es el problema del legalismo. Cuando nosotros decimos la persona tiene que tener la falda hasta cierto punto, el pelo hasta cierto punto, que no puede usar aro, cuando nosotros ponemos esas normas que muchas veces la Biblia no las establece, entonces nosotros le damos más auge a esas cosas y terminamos nosotros muchas veces enemistándonos o creando entre nosotros disensión por cosas que nosotros hemos establecido. Amén. Dios no se hace responsable de aquellas cosas, sino de lo que Él escribió, de lo que Él inspiró a los hombres de Dios. En el versículo 5 dice, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrina o como enseñanzas mandamientos de hombres. Jesús le aclara lo que ellos habían hecho de desmenuzar la ley de Moisés y haberla convertido en una infinidad de reglas que representaban una carga pesada para el pueblo. Eso no era servir a Dios, no era adorar a Dios, no era honrarle a Él, sino que lo que estaban haciendo era poner o anteponer doctrinas de hombre por sobre los mandamientos de Dios, por sobre la ley de Dios. El problema que tiene el legalismo es aquello, que nosotros podemos llegar a veces a poner cargas pesadas sobre el pueblo, sobre nuestros hermanos que no están en la palabra de Dios. Y se vuelve en eso una carga pesada. Este conjunto de reglas, por supuesto, le daba una cierta clase de ellos de espiritualidad, lo hacía más espirituales. Se sentían superiores a los demás por el hecho de cumplir con ciertas reglas que ellos mismos habían establecido y a veces ni siquiera ellos las podían cumplir. Por eso Jesús dice, ni siquiera ustedes con un dedo muchas veces pueden llevarlas. Simplemente ponen estas cargas sobre la gente, sobre las personas y ni siquiera ustedes lo pueden hacer, ni vuestros padres lo pudieron hacer. Entonces no es diferente el día de hoy cuando nosotros ponemos reglas estrictas y rígidas que nacen de un celo humano muchas veces, o de nuestro propio deseo, de nuestro entendimiento, que nosotros podemos llegar a poner reglas rígidas igual como lo hacían los fariseos, que eran considerados legalistas, y nosotros decimos cómo hay que vestirse, cómo hay que hacer, cómo hay que hablar, cómo hay que conducirse,
qué es lo que no se puede hacer, cosas que si antiguamente mundana era una persona que iba a una cafetería incluso, que iba al cine, cualquier cosa que podía ser de recreación ya era considerado un mundano. Y eran reglas estrictas que se ponían sobre la persona, pero que no tenían asidero o no tenían base bíblica. Y a veces nosotros podemos llegar también a ese punto de poner carga pesada sobre los hermanos. Por eso dice el Señor, este pueblo de labios me honra, le decía a ellos, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. En otras palabras, se puede honrar a Dios de una manera externa para disfrazar ciertas actitudes que hay en nuestro corazón. Podemos llegar a ese punto de estar convirtiendo la gracia de Dios, este favor, este regalo que Dios nos ha dado en un conjunto de normas y de reglas que las personas deben cumplir, y con eso nos sentimos satisfechos. Nos damos por hecho que Dios se agrada de aquellas cosas, y muchas veces simplemente una forma de ocultar el orgullo que hay en nosotros, porque cuando hacemos cosas nos sentimos bien. Cuando oramos, cuando estamos en comunión con Dios, cuando leemos su palabra, cuando estamos predicando, cuando estamos activando, nos sentimos bien. Porque a veces nuestra comunión no está basada en el Señor de la iglesia, sino en las actividades de la iglesia. Y todas aquellas cosas nos hacen sentir plenos, realizados, conformes. Pero aún aquí podemos estar dentro de la iglesia y descarriados incluso, con nuestro corazón apartado de Dios, como estaban los fariseos y los mismos escribas. Honrando a Dios con sus labios, pero con su corazón lejos de Él. En el libro de Lucas hay un ejemplo también en el capítulo 18, versículo 10, de cómo podemos llegar a menospreciar a otros que no hacen las cosas que nosotros creemos que se deben hacer. Cuando se ponen normas y reglas, si no se viste como nosotros creemos que debe vestirse, entonces empezamos a menospreciarlos. Si no se comportan, si no hablan como quisiéramos. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Publicanos no tenían, eran considerados incluso como gentiles, como personas que no tenían ninguna participación en las cosas de Dios, no podían acercarse, eran ladrones. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Se supone que la oración es hablar con Dios, pero la palabra recalca que este hombre no hablaba con Dios, sino hablaba consigo mismo. Te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Lo que estaba haciendo este fariseo de la parábola era presentándole a Dios sus credenciales. Esto es lo que soy yo, por si no lo sabías. A pesar de que estaba hablando consigo mismo. Pero los judíos oraban 3 veces al día y lo hacían en el templo porque ellos consideraban que esa oración era eficaz. Tenía que hacerse en el templo. Y los fariseos ayunaban, aparte del ayuno del día de la expiación, que era un ayuno que debía hacerse todo Israel. Los fariseos ayunaban 2 veces a la semana, los días lunes y los días jueves, porque eran los días de mercado, donde había más público en la calle, donde había más gente en la ciudad, y allí ellos demudaban su rostro, se tiraban ceniza o tierra encima, se ponían vestiduras, ropas bien viejas,
y demudaban su rostro para que la gente supiera que ellos estaban ayunando. Todos sabían que ellos estaban esos días ayunando y eran considerados como hombres cercanos a Dios, espirituales, porque ayunaban 2 veces a la semana y la ley no lo mandaba, sino que era algo impuesto por ellos, autoimpuesto. Pero ellos lo hacían y demudaban sus rostros, se ponían la cara más pálida, se vestían de una manera descuidada y todos sabían que los fariseos ayunaban los días lunes y los días jueves. El verso 3 de la parábola nos dice: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. O sea, él no se sentía digno de estar allí ante la presencia del Señor y simplemente decía: Señor, ten misericordia, sé propicio a este hombre necesitado, porque él no era tan bueno como era el que estaba al lado. Él no era tan justo, no era piadoso, él no era recto como aquel que estaba allí a su lado. Pero el verso 14 nos dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Si nosotros volvemos ahora al relato de Marcos, que estábamos viendo, Marcos 7, en el verso 8, nos dice: Jesús le está hablando a los fariseos en esa conversación que tenían con respecto al lavamiento de las manos, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús lo que está hablándole a los fariseos y a los escribas es que ellos le habían agregado muchas cosas a la ley. Hacéis muchas otras cosas semejantes, dice. Y la persona que es legalista no se conforma con lo que dice la palabra de Dios, sino que necesita sentirse bien, y para eso le agrega a la Escritura cosas que la Biblia no dice, y él se va a sentir bien si puede cumplirlas. Se va a sentir espiritualmente superior incluso a sus hermanos, porque él puede cumplir con aquello que él mismo se ha establecido como una regla. El problema es que termina engañado en aquello y le da a esa norma y regla que él estableció, le da un estatus o lo pone al mismo nivel que la palabra de Dios. Incluso superior. Hay gente que tiene un montón de normas y reglas, estándares que ha establecido alrededor de la palabra de Dios, y ellos ven a cualquiera que no las cumple como inferior a ellos mismos. Ese no debe estar allí, ese no puede hacer eso, él es indigno para estar en aquel lugar, porque ya ha establecido su propio estándar, tiene su estándar, y eso es dañino para la fe. Es dañino para la fe porque terminamos colocando cargas pesadas en los demás. Y les decía también en el verso 9: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. El corbán, o la palabra corbán, era algo dedicado a Dios. Y una persona podía decir que la propiedad que tenía, la casa o el dinero que tenía, era corbán, lo dedicaba a Dios, y con eso también muchas veces evitaba ayudar a sus padres. Y cuando este joven, por alguna casualidad, por alguna emergencia, incluso quería retractarse de aquello y quería ayudar a sus papás,
los mismos fariseos y los escribas se encargaban de hacer valer que aquello era dedicado a Dios y que no podía tener otro uso. Podía incluso usarlo la misma persona, pero no podía donárselo a nadie. Y por eso el Señor le dice, ustedes conociendo el mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre, ustedes invalidan ese mandamiento con una tradición de los hombres, porque el corbán no era algo que estaba escrito en las Escrituras. No es algo que estaba determinado en la ley, sino que eran normas que ellos habían impuesto. Y alguien podía así desligarse de la responsabilidad de su padre y de su madre, también escudándose en que esto es de Dios. Pero muchas personas que incluso son legalistas y nosotros podemos caer incluso en aquellas cosas. Un hombre se ha comprometido con Dios para hacer algo y su madre, su padre se enferman y entonces nosotros le decimos, pero usted tiene un compromiso con Dios y entonces le estamos dando más importancia a algo que la persona dijo, invalidando incluso un mandamiento de Dios. Porque debiera ese hombre preocuparse primero de su padre, de la necesidad que urge en ese momento. Pero ellos le decían, no, eso tú lo dedicaste al Señor, le pertenece a Dios, ya no te pertenece a ti, y nosotros somos quienes cuidamos también favorablemente para ellos lo que es de Dios. Ellos lo administraban, por lo tanto, ellos no dejaban que nadie acudiera en ayuda de sus padres, invalidando así el quinto mandamiento. En estos versículos que nosotros leímos del libro de Marcos, capítulo 7, del verso 1 al verso 13, de estos versos que leímos, hay en seis oportunidades Jesús le habla o recrimina a los fariseos la práctica legalista que ellos tenían. Les dice en el verso 3, ustedes se aferran a las tradiciones de los ancianos. En el verso 5, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos?, le preguntan los fariseos. En el verso 7, en vano me honran, le dice el Señor, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. En el verso 8, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres. En el verso 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Y en el verso 13 le dice, ustedes invalidan la palabra de Dios con vuestras tradiciones que le han transmitido al pueblo y muchas cosas hacen semejante a estas. Entonces no hay nada más frustrante para nosotros que tratar de ganarnos el favor de Dios por medio de las cosas que hacemos, por medio de los actos, por medio de las obras, por medio de hacer ciertas cosas, y eso nos puede hacer sentir mejor delante de Dios, porque el problema con eso es que hay momentos de flaqueza y debilidad en nuestras vidas donde quizás no hay ganas de orar, no hay ganas de estar allí en la presencia del Señor, porque hay problemas que a veces nos embargan. ¿Y qué va a pasar allí? ¿Cómo se siente un hombre legalista, una mujer legalista, cuando ya no puede congregarse por una enfermedad, por cualquier circunstancia, cuando no tiene acceso a esta comunión y a todo lo que hacemos nosotros, a la liturgia? Entonces se siente que es un impío, se siente que está lejos de Dios, que Dios lo ha abandonado. Pero la gracia y el favor de Dios no depende de nosotros. No está allí por lo que nosotros hacemos. No está por su fidelidad. Él es fiel. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que el Señor hizo. Y Él va a estar allí siempre. Por eso Santiago, en una oportunidad, cuando habla de la fe, dice así también: la fe, si no tiene obras, es muerta, porque es verdad, la fe tiene que tener una obra que lo acompañe, pero no hacemos las cosas para ser salvos, sino por causa de nuestra salvación, por causa de la obra que Cristo ha hecho en nuestras vidas, es que nosotros obramos también.
como un resultado de la salvación. Por eso Santiago dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obra. Entonces él dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, por medio de lo que yo hago. El apóstol Santiago está diciendo acá que las obras no son un sustituto de la fe, sino son el resultado de una vida transformada. Los fariseos no fueron los únicos que querían agregarle a la obra de Cristo la observancia de ciertas reglas y normas que, según ellos, eran más importantes incluso que la palabra de Dios. Los judaizantes también hacían su trabajo por su parte, obligando a los nuevos creyentes a también observar la ley de Moisés. Ellos tenían que circuncidarse, tenían que cumplir la ley, a pesar de que hubo por todo esto un concilio que se realiza en Jerusalén, el concilio que está en el libro de los Hechos capítulo 15, y donde de allí sale una orden para todas las iglesias de que no se les inquiete con ninguna otra cosa más que con ciertos requisitos que debían tener los nuevos creyentes, los gentiles. No debían ponérsele ninguna carga, pero allí estaban los judaizantes también, obligándolos a cumplir los ritos, tal como existe hoy día también, que tienes que guardar el día sábado, que tienes que hacer ciertas cosas que no puedes hacer, no puedes comer ciertos alimentos. Todas estas cosas también hacían los judaizantes con los nuevos creyentes, y era ponerle a la obra de Cristo algunas obras, o sea, la salvación y otra cosa más. Es como aquel que dice, tienes que bautizarte para ser salvo. Entonces ya la obra de Cristo no es suficiente, sino que es la obra de Cristo más el bautismo, más leer la Biblia, más congregarte en la iglesia. Y esas son cosas que son consecuencias de una vida transformada. Pero esas cosas no nos salvan, no son requisitos para ser salvos. Pablo tenía mucho problema con los judaizantes y por eso le decían a los hermanos de Galacia, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, les decía. Allí estaban. Entonces el concilio de Jerusalén les dio una directriz a los nuevos creyentes. Les dio una pauta, qué es lo que debían hacer los nuevos creyentes, que ahí dentro de eso estamos nosotros también, los gentiles. Y los nuevos creyentes decían que debían apartarse de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Esas eran las cosas que tenían que cumplir los creyentes que eran gentiles. Nada más. Si nosotros le agregamos al sacrificio de Cristo otras cosas más, entonces eso es precisamente lo que es el legalismo, porque a todo aquel que no cumpla con esos requisitos, entonces consideramos que no es un hijo de Dios, que no es espiritual, que es una persona que está alejada de Dios. ¿Por qué? Porque no cumple con aquellos requisitos que muchas veces terminamos nosotros poniéndole a la salvación. Luego le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo le dice, ¿quién los embrujó? ¿Quién los hipnotizó? ¿Quién los movió de la verdadera fe? Después le pregunta, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo vino el Espíritu a morar con ustedes? Le pregunta Pablo. ¿No fue por medio de la fe? ¿No fue cuando creyeron en el mensaje, en el anuncio del Evangelio? ¿O fue por las obras que ustedes habían hecho? La respuesta era obvia, fue por la fe habían creído. Y les dice entonces, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne.
van a terminar de nuevo en la ley, habiendo sido libertados de la ley, ahora se van a volver esclavos nuevamente de la ley y van a hacer todas las cosas de nuevo. ¿No saben acaso, le decía Pablo, que nadie puede cumplir la ley? Ellos no tuvieron que bautizarse, ellos no tuvieron que congregarse, ir al templo cuando creyeron. Fue por fe. Eso es lo que Pablo les dice, fue por fe. No hicieron nada más, no se circuncidaron, no, fue simplemente la fe. La gracia de Dios se manifestó, como dice Tito, se reveló a los hombres el Señor y creyeron por fe, por oír, con fe. Entonces, ahora les dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimientos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No podemos mantenernos en Cristo por medio de las cosas que nosotros hagamos, por medio de las obras, por medio de guardar ciertas cosas. Si alguno se ata al yugo de la ley y quiere ser justificado de esa forma, está obligado a cumplir toda la ley, porque si incurre en un punto de la ley, se hace transgresor de toda la ley. Por lo tanto, era imposible que ellos pudieran hacer algo. Ahora, ¿por qué Dios le había dado la ley o nos dio la ley si nadie la puede cumplir? Y nosotros tenemos que tener en mente que el propósito de la ley no fue salvar al hombre, sino mostrar lo pecador que éramos, los transgresores que éramos, los débiles que éramos. Ese es el propósito de la ley. La ley muestra la incapacidad humana de cumplir los estándares de Dios. Nosotros no podemos, ante la ley, que es como un espejo que muestra nuestras debilidades, manifiesta nuestras miserias delante de Dios, nos hace ver cómo realmente somos, como pecadores, como transgresores delante de Dios. Por eso la ley era como un ayo, un tutor que llevaba al hombre a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Entonces los escribas y los fariseos tomaron la ley, ponían cargas pesadas, las desmenuzaron, ponían esas cargas pesadas sobre las personas y no dejaban que el pueblo avanzara. Lo que hacían ellos era agregarle cosas que la ley de Dios no decía. Pero cuando el Evangelio traspasa las barreras judías y llega a los gentiles, entonces allí estaban los judaizantes que querían obligar a los nuevos convertidos a guardar la ley que ni ellos habían podido cumplir. Entonces también ponían cargas pesadas sobre las personas, agregándole a la obra de Cristo otras exigencias. Amén. Que ese es el problema cuando una persona no cree en el sacrificio expiatorio de Cristo, en la obra redentora de Cristo en la cruz. Necesita agregarle a eso algo más porque encuentra que la barrera está muy baja, que necesitamos más exigencias para la gente. Pero, como les decía al principio, tanto el legalismo como el libertinaje son dos extremos peligrosos de la gracia, del mal entendimiento que podemos tener nosotros de la gracia de Dios. Porque incluso cuando nosotros predicamos el Evangelio, esperamos una respuesta de aquel que escuche el mensaje. Pero si tuviéramos esa confianza plena en la obra regeneradora del Espíritu Santo, entonces nos enfocaríamos solamente en hablar de su gracia y esperaríamos en ella, porque ella haría una obra sin poner nosotros exigencia en los hombres, en las personas. Esperaríamos en esa gracia porque Él es poderoso para hacer su obra. El Espíritu Santo es poderoso para transformar la vida de los hombres,
para cambiar nuestra mente, nuestro corazón, para transformarlo completamente sin necesidad de que nosotros le tengamos que poner esa carga, incluso a la predicación que hacemos, a la exposición que hacemos muchas veces, porque nosotros esperamos ese resultado. Pero incluso en Colosas surgieron también falsas enseñanzas, un sincretismo religioso que era una mezcla entre filosofía y misticismo, una corriente que era judaizante y tenía ciertos elementos ascéticos y también culto a los ángeles y mortificación del cuerpo. Había un conjunto de filosofías y de enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas y que también le agregaban otras cosas más a la obra de Cristo. La gente tenía que hacer otras cosas más. Por eso el apóstol, cuando le escribe, le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Miren que nadie, esa palabra engañes es como cuando alguien tomaba a un preso y se lo llevaba cautivo. Entonces, lo que el apóstol dice: miren que nadie se los lleve cautivo, que nadie los arrastre, que nadie los mueva de donde están ustedes plantados, como si fueran un botín de guerra, usando razonamientos que parecen contener sabiduría, palabras que parecen bonitas, que son adornadas, que nadie los mueva de allí según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo le habla bien claro a los hermanos: tengan cuidado con todas esas filosofías que parecen lindas, pero que en el fondo no provienen de Cristo, sino que son rudimientos del mundo. O sea, ellos estaban en peligro, los hermanos de Colosa, en caer de nuevo en un cautiverio espiritual, en estar espiritualmente de nuevo atados, y todas estas enseñanzas son un ataque directo a la suficiencia de Cristo, a su sacrificio. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, les decía Pablo, anden en Él, condúzcanse en Él, muévanse en Él, mirándolo a Él, considerándolo a Él en todas las cosas. Luego en el capítulo 2, versículo 16 de Colosenses le dice: por tanto, nadie os juzgue. Después que le habla de Cristo, de la suficiencia de Cristo, le dice: por tanto, o en vista de aquello, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, o tienen cierta connotación de que son espirituales, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todo este conjunto de normas y de reglas que nosotros podemos establecer alrededor de la palabra pueden hacernos sentir más espirituales que los demás, pero no tienen ningún poder contra los apetitos de la carne, contra las concupiscencias, contra las pasiones desordenadas de los hombres. No tienen ningún efecto en la vida práctica de un creyente, más allá de hacerlo sentir como superior incluso, o espiritualmente bien. Pero en la práctica, en la vida práctica del creyente, no tienen ningún poder. El problema es que a veces nuestra vida de creyente, nuestra vida cristiana, se basa en ese conjunto de normas y de reglas y de cosas que nosotros hacemos, de ese activismo que tenemos muchas veces, y no en lo medular, no en la enseñanza, no en la palabra del Señor, que esa es la que lleva fruto en sí. Y vemos que todo lo otro va fluctuando.
nos hace mantener bien, pero estamos allí por temporadas. Caminamos bien o nos sentimos espiritualmente bien, pero por temporadas, de acuerdo a cómo sea nuestro esfuerzo, porque basamos nuestro caminar en Cristo, no en su obra expiatoria, no en lo que Él es, sino en lo que nosotros podemos hacer para estar bien con Él. Y si en algún momento no hacemos nada, entonces nos sentimos como los más indignos. Pero bendita es la gracia de Dios que nos alcanza siempre y nos fortalece, y su palabra que nos alumbra. Entonces los maestros, falsos maestros que habían allí, estaban enseñando que las enseñanzas y que la obra de Jesucristo no eran suficientes para que las personas se salvaran y que había que agregarle algo más. Ellos no estaban preocupados de la salud de los hermanos cuando lo hacían restringirse de ciertos alimentos, sino estaban más bien enfatizando en los poderes espirituales que podían tener si ellos se abstenían de ciertas cosas, si ellos cumplían con esas normas, y todos esos elementos eran, Pablo dice, eran sombras de lo que había de venir. Todas aquellas cosas apuntaban a Cristo, pero venido Cristo ya los elementos ya no tenían el fin ni un propósito para el cual fueron dados. Pero eran, Pablo dice, sombras. Y el culto a los ángeles que enseñaban era misticismo. Por eso le dice, hay cosas que tienen cierta reputación de sabiduría, pero parecen buenas, incluso pueden provenir de un corazón sincero, de una persona que tenga sinceridad en su corazón, pero esté sinceramente equivocada. Pero no tienen apetitos contra la carne, contra los apetitos de la carne no tienen poder, y también lo que hacen es minimizar el sacrificio de Cristo en la cruz, porque dejan a un lado el sacrificio, el valor que tiene el sacrificio de Cristo, y le dan énfasis también a otras cosas. Por eso el apóstol Pablo les dice, Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es, le dice, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todos tenga la preeminencia, el primer lugar, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en el cielo como las que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo, Él es suficiente. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Él es suficiente para sustentarlos, para sostenerlos, para guiarlos. Él es suficiente para pastorearlos, para cuidarlos, para guardarlos, para levantarlos. Él es suficiente, no necesitan hacer nada más que confiar plenamente en Él, porque todo el resto vendrá como consecuencia de aquello. Todo lo que nosotros podamos hacer, cuando nosotros nos centramos en Cristo, entonces va a ser una consecuencia de nuestra fe. Pero no podemos pretender ganarnos el favor de Dios por medio de las cosas que hagamos, porque Dios no se mueve de esa manera. Dios no se conmueve porque me ve a mí llorando. No, Dios ve mi corazón también. Dios ve mi corazón, pero también Él hace las cosas a su tiempo. Él tiene su tiempo para hacer todas las cosas. En Cristo habita corporalmente la plenitud de la deidad de Dios, y los que estamos en Él tenemos a nuestro alcance todas las riquezas de esa plenitud. Por eso Pablo le dice a los colosenses, vosotros estáis completos en Él, atiborrados, estáis llenos, están plenos en Él. O sea, tienen todo lo que ustedes necesitan. No necesitamos hacer obras, y no digo que no necesitamos en el sentido de que no tengamos que hacer obras, sino que esas cosas no las hacemos para ganarnos el favor de Dios.
o para que la gracia de Dios esté sobre nosotros. La hacemos porque somos salvos, porque hay gratitud en nuestros corazones. La hacemos porque no tenemos otra forma de pagar el inmenso amor y la misericordia que Dios ha derramado sobre nosotros. No tenemos forma de pagar. Y por eso en gratitud a aquello queremos también servir al Señor, queremos estar allí, queremos ser útiles en su obra, en su viña. Por eso estamos aquí, porque estamos agradecidos del Señor, pero no queremos ganarnos su favor, porque ya lo ha derramado sobre nosotros, nos ha dado todo lo que necesitamos. Por eso Jesús dice, hablando de su plenitud, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso, el que lo cubre todo, el que lo sustenta todo, el que lo puede todo, el que lo llena todo. No necesitamos fuera de Él nada más en nuestra vida, porque si tenemos a Cristo, tenemos todo lo que necesitamos. Y si estamos en Él, entonces no estaremos solos en ninguna circunstancia. Él no nos dejará a la deriva, por muy feo que se vea el panorama, por terrible que se vea la situación, por adverso que se vea lo que esté frente a nosotros, no nos dejará el Señor solo. Estamos guardados en su mano, y eso está hablando de la plenitud y de la suficiencia, del dominio de aquel que hace la promesa y aquel que también guarda y da la fe y la esperanza para esperar en esa promesa que Él hizo. Él es quien nos sustenta en medio de todo aquel proceso, así como a Abraham le fue dada una promesa y durante esos 25 años prácticamente que se cumplió la promesa, Dios lo sustentó en esa promesa, y él también se miraba también y se fortalecía a sí mismo, dando gloria a Dios porque creía que era fiel aquel que le había prometido. Así también el Señor es con nosotros. No necesitamos hacer obras para ganarnos su favor, ni poner cargas pesadas sobre nuestros hermanos en base a cosas que nosotros creemos y pensamos que pueden hacer así, sino en aquellas cosas que Dios sí ha establecido y que claramente están allí en la palabra para nosotros. Dios nos pueda bendecir, Dios nos pueda guardar de estas cosas, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Le invito a ponerse de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.